Distribución en clases o intervalos de clase. Para este tipo de presentación es aconsejable utilizarla a partir de 30 datos. Ya habíamos mencionado que para los datos no agrupados es de 1 a 29 datos. La presentación consiste en agrupar los datos en clases o intervalos, acompañado de sus respectivas frecuencias. Para elaborar una distribución en intervalos de clase es necesario establecer el número de clases o intervalos a utilizar, así como la amplitud que tendrán dichos intervalos. Antes de eso tenemos que calcular el rango, como ya lo habíamos visto anteriormente. Las tres fórmulas principales que se utilizan en la distribución en clases o intervalos de clase son el rango, que ya habíamos dicho que es el dato mayor menos el dato menor, las clases, que es su fórmula K es igual a 1 más 3.322 por logaritmo de n, que puede ser muestra o población, y por último I, que es la amplitud del intervalo, que su fórmula es rango dividido dentro de clases. Ahora veamos los límites de clase. Son tres. El primero, límites aparentes; el segundo, límites absolutos; y el tercero, límites reales. Vamos a verlos uno por uno. Veamos primero límites aparentes, que son elaborados en forma continua. Veamos un ejemplo. Estaturas en centímetros con sus respectivas frecuencias. Se dice que los límites de una clase son aparentes cuando estos no permiten espacio entre un límite y otro. Los intervalos han sido elaborados en forma continua. Por eso es que en este ejemplo, si nos damos cuenta, en la primera clase, su límite superior termina en 155, mientras que en la segunda clase, su límite inferior empieza nuevamente con 155. A eso se refiere que son en forma continua. Límites absolutos son los que son elaborados en forma discreta. Los límites permiten espacio entre una clase y otra. Con ello se puede evidenciar la discreción de la variable, y los límites son denominados absolutos. En el ejemplo vemos una serie de datos con 4 clases y su respectiva frecuencia. Como podemos ver en la primera clase, el límite superior no es el límite inferior de la segunda clase, y así sucesivamente en las siguientes clases. Ahora veamos límites reales. Los límites reales son elaborados inicialmente en forma discreta y posteriormente se elaboran en forma continua. Su fórmula es LR es igual a LS más LI dividido 2, que significa límite superior de la clase más límite inferior de la siguiente clase dividido dentro de 2. Veamos un ejemplo. Si utilizamos la fórmula que nos indica, que vimos anteriormente, tenemos que usar el límite superior de la primera clase más el límite inferior de la siguiente clase y dividirlo dentro de 2. Eso significa que tenemos que crear una clase ficticia para poder calcular el límite inferior de la primera clase. Para hacer esto tenemos que saber cuál es la amplitud del intervalo. Si nos damos cuenta, la amplitud del intervalo para este ejemplo es 5, porque restamos 20 menos 15, o 25 menos 20, o 30 menos 25, nos va a dar 5. Entonces, para hacer nuestra clase ficticia de la primera, para más claridad sobre la clase ficticia, tenemos que regresar a nuestro ejemplo de límites absolutos.
a la primera clase le restamos 5 tanto al límite superior como al límite inferior. Eso nos quedaría 14 en el límite superior y 10 en el límite inferior. Eso nos servirá para calcular nuestro primer límite inferior de la primera clase en los límites reales. Nuestra fórmula dice que tenemos que sumar nuestro límite superior de la primera clase. En este caso sería 14, que es nuestra clase ficticia. Este estaría por aquí. Y sumaríamos el límite inferior de la clase siguiente, que sería 15. Eso nos daría 29. Si dividimos 29 dentro de 2, nos va a dar 14.5. Ese es nuestro primer límite inferior de la primera clase. Así es como sale este 14.5. Ya los demás volvemos a utilizar la fórmula y nos va a dar los datos que se presentan en este ejemplo. Aquí sumamos 19 más 20 dividido 2. El límite superior de la primera clase me daría 19.5 y así sucesivamente para las siguientes clases. Ahora veamos intervalos de amplitud constante. Se llaman así porque la separación o distancia entre el límite inferior y superior de cada clase es siempre el mismo. En este ejemplo, si ustedes restan 20 menos 10, 30 menos 10, 40 menos 30, 30 menos 20, 20 menos 10, les va a dar siempre la misma separación o distancia, o lo que llamamos el mismo i, o la amplitud del intervalo. Ustedes ven de este lado también restan 29 menos 19, 39 menos 29, 49 menos 39, les va a dar siempre 10. A esto se le llama intervalo de amplitud constante. Ahora veamos intervalos de amplitud variable. La distancia entre el límite inferior y límite superior varía de una clase a otra. Si vemos en este ejemplo de esta serie de datos, en este primer ejemplo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Y ahora veamos la parte de las frecuencias. Vemos que la primera clase tiene 10, la segunda clase tiene 5 y las otras dos clases tienen 0, 0. Eso significa que no tienen frecuencia. La otra clase tiene 8, la siguiente tiene 15, la otra tiene 0 y la siguiente tiene 12. ¿Cuál es el problema con esto? Que a la hora que nosotros queramos hacer nuestros cálculos, nos va a mentir porque no hay frecuencias en algunas clases. ¿Qué es lo que hacemos? Para eso nos sirven nuestros intervalos de amplitud variable. Lo que hacemos es comprimirlos y los dejamos como sigue en el siguiente ejemplo. Acá vemos que redujimos a 1, 2, 3, 4 y 5 clases. En el anterior eran 8 clases en total, pero 3 tenían frecuencia 0. Entonces lo que hicimos fue comprimirlo para dejar nada más las clases que contengan frecuencia. Si ustedes revisan este ejemplo y empiezan a restar, así como lo hicimos en el ejemplo anterior, aquí si restamos 10 menos 5 me va a dar 5. Aquí si resto 15 menos 10 me va a dar 5. Pero si aquí resto 30 menos 15 me va a dar 15.
sea, eso significa que aquí ya la amplitud del intervalo no es constante, porque en las primeras era 5 y ahora aquí a la hora de restar me da 15. Y lo que hice fue dejar solo el objetivo es no dejar frecuencia 0, sino que dejar las frecuencias que tengan datos. Si seguimos observando el ejemplo, aquí a la hora de restar 15 menos 10 me da 5, pero si yo resto 29 menos 14 me va a dar 15. Por eso mismo les mencionamos que este ejemplo es de amplitud variable. Su objetivo principal es dejar las clases de tal manera que todas tengan frecuencia. Por favor, repasen su folleto para que puedan entender más esta parte, porque el siguiente video vamos a hacer ya un ejercicio y posteriormente ustedes van a tener que hacer un ejercicio que me van a tener que mandar hecho y filmado en video.